Hola, bienvenidos a esta clase de química. Hoy día nosotros vamos a ver radioactividad y emisiones atómicas. Primero, ¿qué es la química nuclear? La química nuclear es la que estudia las reacciones que implican modificaciones en el número de protones y neutrones en los átomos. Esta rama de la química comenzó con el descubrimiento del fenómeno de la radioactividad de Henry Becquerel y los posteriores estudios realizados por los esposos Curie. Primero necesitamos saber qué es el número atómico y el número másico. El número atómico, o Z, se define como la cantidad de protones presentes en el núcleo de un átomo. Este identifica e individualiza un elemento químico. Y el número másico, o A, se define como la cantidad total de partículas presentes en el número de un átomo. Estos serían tanto los protones y los neutrones. Ahora estudiaremos qué son los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones, manteniendo su Z pero cambiando su número másico. Aquí, como sería el ejemplo del hidrógeno, con sus isótopos, el protio, que tiene un protón, el deutrio, que tiene un protón y un neutrón, y el tritio, que tiene un protón y dos neutrones. Los isóbaros son átomos de elementos distintos con el mismo número de partículas en el núcleo, como sería aquí el ejemplo del calcio y el argón, que ambos tienen un número másico de 40. Los isótonos son átomos de distintos elementos que presentan el mismo número de neutrones sin que sea igual tanto su número másico como su número atómico, como sería el ejemplo del magnesio y el sodio, los cuales ambos tienen 12 neutrones. Los iones y átomos isoeléctricos son átomos de distintos elementos, pero que tienen la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, ambos tendrían la misma configuración electrónica. Hay que recordar que los iones cargados tienen una nomenclatura diferente. Si ésta presenta una carga de +2, significa que perdió dos electrones, por lo que su carga sería positiva. Y en el caso de tener una carga de -2, significa que está cargado negativamente con dos electrones extra. Hay que recalcar que cuando un átomo es neutro, tiene la misma cantidad de protones y electrones. Por lo tanto, si su número Z, como es el caso del magnesio, es 12, tendría 12 electrones. Ahora aquí hay una tabla resumen de comparación de los isótopos, los isóbaros, los isótonos y los átomos isoeléctricos. Ahora estudiaremos lo que son los rayos X. Estos fueron descubiertos en 1895 por Wilhelm Röntgen, el cual, estudiando emisiones de luz, descubrió una emisión que podía atravesar distintos elementos. Al desconocer su naturaleza, los denominó rayos X. Y en 1912, el físico Max von Laue determinó la naturaleza electromagnética de esta. Los rayos X se generan en el interior de un tubo de descarga, cuando colisiona un haz de rayos catódicos con un blanco metálico dispuesto entre ambos electrodos. Los electrones provenientes del rayo catódico inciden sobre el metal, excitando sus propios electrones, generando una radiación de frenado de alta frecuencia, la cual se denomina rayo X. Sus propiedades serían que son radiaciones electromagnéticas. Estos se propagan en línea recta a la velocidad de la luz. Es imposible desviar su trayectoria mediante un lente o prisma, pero sí mediante una red cristalina. Son radiaciones ionizantes y pueden destruir células vivas.
Estos rayos atraviesan la materia y el grado de penetración depende de su energía y la naturaleza de la materia que atraviesen. Ahora, estudiando la reactividad, tenemos que saber que esta fue descubierta en 1896 por el científico francés Anton Henry Becquerel, que observó fosforescencia sin que el mineral estuviera expuesto previamente a la luz. Posteriormente, la física polaca Marie Curie, la cual era discípula de Becquerel, propone el término de reactividad para estas radiaciones espontáneas de partículas y energía. La radiactividad presenta procesos de desintegración. Cuando un átomo se encuentra inestable en el núcleo, emite radiaciones de forma espontánea, como sería una radioactividad natural. Muchas veces también el núcleo puede ser estable, pero se le puede inducir un estado de radioactividad bombardeando con partículas el núcleo. Una emisión espontánea sería una radiación natural. En cambio, una radiación artificial sería inducida con el bombardeo de partículas. Ahora, los distintos tipos de emisiones radiactivas pueden ser como es el caso de las alfa. Estas son emisiones las cuales liberan una partícula que tiene una carga de positiva más 2 y 4 unidades de masa atómica, las cuales corresponden a núcleos de helio y presentan un bajo poder de penetración en la materia, pero una gran capacidad ionizante. Se emiten preferentemente en núcleos de gran masa. Ahora, las emisiones beta son partículas con carga negativa idéntica a la de los electrones, es decir, con una carga de -1. Viajan a una velocidad cercana a la de la luz, y esta condición les permite atravesar la red de núcleos y de electrones de algunos tipos de elementos. Las emisiones beta provienen del núcleo, producto de la desintegración de un neutrón. El átomo que queda de la desintegración aumenta en 1 su número atómico, pero mantiene su número de masa. Una emisión gamma corresponde a la radiación electromagnética de alta energía y que no presenta masa. La emisión gamma tiene lugar cuando un radioelemento existe en dos formas distintas, ambos con el mismo número atómico y mismo número másico, pero con diferentes niveles de energía. La emisión de rayos gamma acompaña la transición del isómero nuclear de una mayor energía a una forma más estable, como sería el ejemplo del protactinio. Una emisión de positrones es cuando un protón del núcleo se transforma en un neutrón, emitiendo una partícula positiva llamada positrón. Cuando un positrón choca con un electrón, ambas cargas se neutralizan y emiten dos fotones de radiación gamma en un proceso llamado aniquilación. La captura electrónica se produce cuando un electrón proveniente de las capas más internas del átomo cae dentro del núcleo, por lo cual un protón se transformaría en un neutrón al neutralizar las cargas. Esto provoca una disminución en el número atómico, pero se mantiene constante el número másico. Las emisiones radiactivas sirven para estabilizar los núcleos de un átomo, pero no significa que con una sola emisión se logre la estabilización. En algunos casos ocurre sucesivamente, como es el caso del uranio 238, en cual posteriormente de una serie de emisiones tanto alfa como beta se logra quedar estable como plomo. Si bien todos los elementos radiactivos emiten partículas para lograr la estabilidad energética, la velocidad a la cual ocurren estas emisiones es distinta para cada núcleo, aunque se emitan el mismo tipo de partículas y o energías. Para medir la velocidad de las emisiones se utiliza una constante denominada periodo de semidesintegración o tiempo de vida medio.
Este valor cuantifica el tiempo que tarda un elemento radiactivo en emitir la mitad de su masa. El porcentaje de la masa residual de un radionúcleo siempre va a ser dependiendo de la cantidad de tiempos de vida medios que hayan pasado. Por ejemplo, si han ocurrido 3 tiempos de vida medio, quedaría un 12,5% de la masa total que había en un inicio. Ahora, hay que estudiar los fenómenos radiactivos. Cuando se compara la estabilidad de los núcleos atómicos con masas que presentan una evidencia a una tendencia bastante interesante. La energía interna de los núcleos livianos es muy baja, pero aumenta rápidamente hasta alcanzar un máximo, y luego desciende a medida que la masa nuclear aumenta. Los núcleos tratan de estabilizarse entre sí. Además de emitir partículas, como es en la radiación, pueden combinarse formando núcleos más pesados. Este fenómeno se denomina fusión. Y en el caso de que no se estabilicen de esta forma, pueden estabilizarse rompiendo su núcleo, como podría ser en la fisión. En cualquiera de estos dos casos, la liberación de energía que produce esta reacción es bastante considerable. La fisión es el proceso en el cual un núcleo atómico de alto número másico se divide en varios núcleos más pequeños y en el proceso se liberan grandes cantidades de energía. La más conocida y estudiada es la del uranio 235 por su uso en los reactores nucleares. Ahora, en cambio, la fusión es el proceso mediante el cual dos núcleos livianos se unen formando un solo núcleo hijo. La fusión nuclear, al igual que la fisión, genera grandes cantidades de energía, pero tiene a su favor el hecho de que sus productos no son radioactivos. El único problema es que para que ocurra una fusión se necesitan muy altas temperaturas, ya que se necesitan vencer las fuerzas de repulsión que existen entre los átomos. Para ello se necesitan alrededor de 15 millones de grados Celsius. Por lo tanto, no pueden existir reactores de fusión, ya que no hay materiales que puedan aguantar esta temperatura. La fusión en sí la podemos encontrar en las reacciones que encuentran en el Sol. Hay que entender que la radioactividad y las emisiones que ésta da no necesariamente tienen que ser peligrosas. Estas no solamente se estudian por su poder bélico, como es en las bombas atómicas o de hidrógeno, sino que tienen varias capacidades, tanto curativas como es el caso de las radioterapias o de estudios médicos como las radiografías de rayos X o muchas otras, sino que también nos permiten hacer estudios arqueológicos como serían las dataciones de carbono 14 y entre otras. Es necesario entender que la radioactividad es peligrosa para nosotros, ya que esta nos puede dañar a nivel celular, causando distintos tipos de malformaciones, cánceres, entre otros, que nos pueden dañar a muy largo plazo, pero al mismo tiempo pueden ser muy beneficiosas para nosotros. Quiero agradecer la atención de todos ustedes y que se encuentren muy bien. Muchas gracias.